Bueno, esta clase se va a tratar del síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es una enfermedad muy importante por su alta morbilidad y mortalidad. Bueno, como tal es una afección pulmonar en la que el complejo alveolo capilar va a perder permeabilidad. Posteriormente va a haber un aumento progresivo de la hipoxemia y de la hipercapnia, va a haber un exudado proteico y finalmente se va a formar una membrana hialina. Su clasificación es de acuerdo a la relación entre la presión parcial de oxígeno y el FiO2. Si es menor a 300 será leve, si es menor a 200 será moderado y si es menor a 100 será severo. En una persona normal se espera que esta cifra sea de alrededor de 400 o más. En cuanto a epidemiología, bueno, en muchos países no se tiene una estadística como tal debido a que no se ponen de acuerdo en la forma en que se debe, bueno, digamos los parámetros para poder clasificarla. Y en ocasiones ni siquiera es diagnosticado correctamente, entonces no se tienen cifras reales. Ese es el caso de México. De hecho, la mayoría de los estudios habla de cifras de Estados Unidos en la que se dice que de todos los pacientes críticos, 200,000 van a sufrir síndrome de dificultad respiratoria aguda y el 40% va a fallecer, tenga o no tenga un tratamiento. Bueno, respecto a la fisiopatología hay tres fases. La primera va a ser la fase aguda, que abarca de los primeros 1 a 6 días. A continuación les voy a mostrar unas imágenes histológicas de la fase aguda. La imagen mostrada es una micrografía de luz de baja potencia de una muestra de biopsia pulmonar recogida 2 días después de la aparición del SDRA, secundario a una sepsis gram negativa. Demuestra las características claves del daño alveolar difuso, que ya han sido mencionadas en la fase aguda. Esta imagen es una vista de mayor potencia de un campo diferente, que ilustra una membrana hialina densa y una inflamación alveolar difusa. Los leucocitos polimorfonucleares están incrustados en la estructura proteica de la membrana hialina. La flecha azul apunta al borde de un alveolo adyacente, que contiene los leucocitos mieloides. La imagen C es una micrografía electrónica de un análisis clásico del SDRA que muestra una lesión del endotelio capilar y del epitelio alveolar. Las otras fases de la fisiopatología son la fase subaguda y la fase crónica. La fase subaguda empieza a los siguientes 7 a 14 días. En esta parte del edema generalmente es reabsorbido. Hay intentos de reparación con la proliferación de células alveolares tipo 2, infiltración de fibroblastos y deposición de colágeno. En la fase crónica, que son los siguientes 14 días, hay resolución de infiltrado neutrofílico agudo, fibrosis continua con reparación del epitelio alveolar, y en algunos pacientes existe la resolución sin fibrosis, pero esta resolución va a ser gradual y con edema e inflamación aguda. La patogénesis del SDRA puede entenderse mejor si nos centramos en 2 puntos. El primero es los factores que son responsables de la acumulación del edema pulmonar rico en proteínas y neutrófilos en el intersticio pulmonar y en los espacios aéreos distales del pulmón. Y el segundo es los mecanismos que impiden la eliminación del líquido del edema pulmonar y las células inflamatorias del pulmón. El líquido del edema rico en proteínas en el SDRA se asocia con un gran número de neutrófilos, monocitos, células epiteliales desnudas y marcadores proinflamatorios que incluyen citocinas, proteasas, oxidantes y factores procoagulantes. Del lado izquierdo de la imagen podemos ver un alveolo normal o sano, en el que se aprecia la membrana alveolo-capilar íntegra. En el espacio aéreo, los macrófagos alveolares secretan citoquinas, interleucina 1, 6, 8 y 10, y factor de necrosis tumoral alfa, que actúan localmente para estimular la quimiotaxis y activar a los neutrófilos. La interleucina 1 también puede estimular la producción de matriz extracelular por fibroblastos. Los neutrófilos pueden liberar oxidantes, proteasas, leucotrienos y otras moléculas proinflamatorias, como el factor activador de plaquetas, PAF. Varios mediadores antiinflamatorios también presentes en el medio alveolar incluyen antagonistas del receptor interleucina 1. Lesión endotelial pulmonar. La lesión vascular pulmonar es la causa inicial más importante del SDRA. Hay un aumento en la permeabilidad vascular pulmonar que ocurre principalmente a nivel de la microcirculación pulmonar. A su vez resulta en la acumulación de edema pulmonar rico en proteínas,
incluso en presencia de presión vascular pulmonar normal. La lesión del endotelio pulmonar puede ocurrir por varios mecanismos. Neutrófilos. En el contexto de una lesión pulmonar tanto infecciosa como no infecciosa, los neutrófilos se acumulan en la microvasculatura pulmonar y se activan, lo que provoca la desgranulación y liberación de mediadores tóxicos. Plaquetas. Estas pueden interactuar directamente con los neutrófilos y monocitos y son en sí mismas una fuente de citoquinas proinflamatorias. Las vías moleculares que unen la lesión mediada por plaquetas y neutrófilos no se conocen por completo. Además de los efectos de los neutrófilos en el endotelio, algunos mediadores inflamatorios actúan directamente sobre el endotelio pulmonar, lo que resulta en una mayor expresión de quimioquinas y moléculas de superficie celular, que son importantes para la adhesión de leucocitos. Como resultado, aumenta la adhesión de leucocitos en el endotelio y la acumulación de neutrófilos en la microcirculación, lo que a su vez provoca una lesión pulmonar inflamatoria y una acumulación adicional de otros leucocitos en el pulmón. Bien, continuando con la lesión epitelial alveolar, esta está mediada principalmente por neutrófilos y sus productos, que nos aumentan la permeabilidad de la membrana epitelial paracelular. De una forma fisiológica, al atravesar no van a incrementar la permeabilidad, pero en condiciones de estado patológico, por la alta migración de neutrófilos, es lo que va a provocar la lesión alveolar epitelial. Bien, la migración la vamos a tener en 3 etapas consecutivas, que sería adhesión, migración y posmigración. Bien, en esta etapa inicial de la migración transepitelial de los neutrófilos se van a caracterizar por la adhesión de estos a la membrana epitelial basolateral. La adhesión va a estar mediada por la unión CD11-CD18, que son unas moléculas que están en la superficie de los neutrófilos. Estas se unirán a varias moléculas de la superficie epitelial, que son los contrarreceptores, por ejemplo el CD44 y la molécula JAMC, y existen también más, pero todavía no han sido identificadas, entonces estas son como las principales. Continuamos. Después de la adhesión inicial, los neutrófilos se van a arrastrar a lo largo de la membrana de la célula epitelial a través de la unión secuencial a varias moléculas de la superficie de la célula epitelial. Tanto las moléculas CD47 epiteliales como de neutrófilos están implicadas durante estas etapas. CD47 en ambos tipos de células puede unirse y señalizar a través de la proteína reguladora de la señal alfa SIRP alfa, y bueno, esta es probablemente señal a través de la vía que son independientes de CD47 durante la migración transepitelial de los neutrófilos. Y finalmente la etapa de posmigración. Una vez que los neutrófilos pues ya han atravesado completamente la monocapa epitelial, se adhieren a la superficie epitelial apical, donde resisten el flujo del fluido y las fuerzas mecánicas, y pues van a constituir una barrera de defensa contra los microorganismos invasores. Bien, ahora les presento la localización de los marcadores de apoptosis en secciones del tejido pulmonar del paciente. A la izquierda vamos a ver las secciones del tejido pulmonar de un paciente que murió con lesión pulmonar aguda o síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y a nuestra derecha estarán las secciones del tejido pulmonar de un paciente que murió sin enfermedad pulmonar. Las filas de imágenes se van a combinar para un marcador de apoptosis. La A y B es para túnel, la C y D es para caspasa 3 y la E y F es para VATS. Las células que recubren
y las paredes alveolares muestran los núcleos marcados con túnel, que son citoplasmas marcados con caspasas, las vemos ahí con las flechas. El citoplasma marcado con VAX también lo podemos ver ahí con la flechita. En las secciones del paciente que murió con el síndrome en comparación con el paciente sin enfermedad pulmonar. En esta imagen también está la localización de los marcadores de apoptosis en secciones del tejido pulmonar del paciente. Nuevamente a la izquierda tenemos secciones del tejido pulmonar de un paciente que murió con lesión pulmonar aguda o el síndrome de dificultad respiratoria aguda, y a la derecha secciones del tejido pulmonar de un paciente que murió sin la enfermedad pulmonar. Ahora se nos presentan las imágenes de la G a la J, que son secciones del tejido que se obtuvieron imágenes utilizando ópticas de contraste, de interferencia diferencial, sin tinción de contraste, porque el producto de reacción de iluminidad de las células epiteliales era muy sutil. Aquí las filas de imágenes se combinan para un marcador de apoptosis. El BCL2 para la G y la H, y el P53 para la I y la J. El citoplasma va a estar marcado con el P53, que ahí lo podemos ver con una flecha, en las secciones del tejido del paciente que murió con el síndrome, en comparación con el paciente que murió sin enfermedad pulmonar. Sin embargo, en las células marcadas con BCL2 que recubre y en las paredes alveolares son más prominentes las secciones del tejido del paciente que murió sin enfermedad pulmonar en comparación con el paciente que murió con la enfermedad, como se esperaba. Ahora, el daño pulmonar asociado a ventilador. Anteriormente, con los resultados de estudios, se creía que administrando un volumen corriente alto, el resultado que se obtenía iba a ser muy benéfico, pero con estudios recientes se ha demostrado que cuando el volumen corriente que administramos es bajo y las presiones de las vías aéreas respiratorias también es bajo, se obtienen muchos más beneficios. Por ejemplo, los niveles plásmicos de interleucina 8 y 16 disminuyen, también los receptores solubles de TNF1 disminuyen y el número de neutrófilos y marcadores de inflamación en los espacios aéreos del pulmón también disminuye. Los factores genéticos del huésped y del patógeno aún no se tienen estudios concluidos, todos están en la actualidad llevándose a cabo. Existen algunos de revisión que están indagando sobre los resultados que hasta ahora se tienen, pero solamente se han podido tener algunos genes como candidatos asociados al SDRA. Y bueno, realmente se están centrando un poco más en las virulencias del patógeno, ya sea el virus, bacteria o cualquier otro patógeno que exista para esto. El síndrome de deficiencia respiratoria es un síndrome que se da principalmente en pacientes con alguna enfermedad adyacente. Entre las causas más frecuentes está la neumonía por broncoaspiración y trauma grave. Entre las causas menos frecuentes se encuentra la embolia grasa, sobredosis, principalmente con cocaína y heroína, y la tuberculosis. Estas manifestaciones comienzan a aparecer entre las 2 y 72 horas posteriores a que se diagnostica la enfermedad adyacente o en los primeros 7 días del diagnóstico de la enfermedad. El paciente suele tener posteriores a las 72 horas o en las 72 horas suele debutar principalmente con disnea, la cual es superficial y rápida. En el paciente se le suele hacer una espirometría para calcular los volúmenes de expiración e inspiración y se vería de esta forma, en la cual la línea punteada indicaría el volumen mínimo para producir
una inspiración efectiva. Además de la disnea, se suele tener hipotensión y sintomatología de infección sistémica o sepsis, las cuales suelen ser piel caliente, disminución del estado de conciencia, fiebre y escalofríos y taquicardia. Además de todo esto, cuando el paciente suele tener esa sintomatología, se le hacen estudios, los cuales suelen ser principalmente una gasometría y unos rayos X, en la cual en la gasometría se comienzan a ver valores indicativos de hipoxemia y en los rayos X se comienzan a ver opacidades generalizadas en la radiografía de tórax. Como complicaciones del síndrome de deficiencia respiratoria aguda, existen dos principales, la más importante es el aumento de posibilidad de que exista un hemotórax debido al apoyo ventilatorio. La segunda son infecciones adyacentes a la enfermedad, las cuales suelen ser nosocomiales debido a que el paciente reside en el hospital. Como la principal comorbilidad es que el paciente depende de la ventilación mecánica para poder sobrevivir. Ahora vamos a hablar de lo que sería el diagnóstico de nuestro síndrome de deficiencia respiratoria aguda. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Pues primeramente vamos a escuchar el tórax, vamos a buscar ruidos para revelar ruidos respiratorios anormales, como crepitaciones que pueden ser signo de líquido en los pulmones. Generalmente la presión se encuentra baja y existe cianosis, que es la coloración azulada de la piel, generalmente en los labios, las uñas, que es causada por la falta de oxígeno en los tejidos. Los exámenes empleados en el diagnóstico del síndrome de deficiencia respiratoria aguda incluyen la gasometría, exámenes de sangre, como el conteo sanguíneo completo y la química sanguínea. Vamos a tener también que hacer hemocultivos y urocultivos, broncoscopía en algunas personas, radiografía de tórax o tomografía computarizada, cultivos de esputo y análisis, algunos exámenes para identificar algunas infecciones, y en algunas ocasiones es necesario efectuar una ecocardiografía para descartar insuficiencia cardíaca. En el tratamiento del síndrome de deficiencia respiratoria aguda, pues a menudo se necesita el tratamiento en alguna unidad de cuidados intensivos. El objetivo del tratamiento es suministrar soporte respiratorio y tratar la causa subyacente del síndrome de deficiencia respiratoria aguda. Y esto puede consistir en algunos medicamentos para tratar infecciones, reducir la inflamación y extraer el líquido de los pulmones. Se emplea también un respirador para suministrar dosis altas de oxígeno y presión positiva a los pulmones. Por lo general, el tratamiento del síndrome de deficiencia respiratoria aguda se trata de proteger lo más posible a los pulmones del paciente. Uno de los tratamientos más utilizados para este síndrome sería la ventilación mecánica. La ventilación se define como la entrada de aire y salida de aire a los pulmones. En el caso de la ventilación mecánica, se incorpora una máquina para interactuar con el paciente, y esto se hace generalmente cuando hay una falla del sistema respiratorio. Tenemos algunas fórmulas que son necesarias para poder desarrollar esta mecánica de ventilación, esta ventilación mecánica más bien, como lo sería pues la ventilación en modalidad volumen control, que se hace con un volumen corriente de 6 a 8 miligramos por kilogramo por el peso ideal. Vamos a calcular también el peso ideal de un hombre y de una mujer con las siguientes fórmulas, que son, en el hombre sería 50 más 0.91 por la altura por centímetros menos 152.4, y en la mujer es lo mismo, pero es 45.5 más 0.1 e igual por la altura por centímetros menos 152.4. Sabemos que uno de los criterios más importantes para poder realizar una ventilación mecánica bien es considerar la relación entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Si tenemos casos en los que esta relación es menor a 200, nuestro volumen corriente deberá reducirse a 6 mililitros sobre kilogramo o menos de esto para este tipo de pacientes.
Otro de los criterios importantes es la presión positiva al final de la expiración. Se sugiere que se empiece la ventilación mecánica con una presión positiva al final de la expiración de entre 5 y 10 centímetros de agua y siendo mayor mientras más compromiso con la oxigenación tenga el paciente. Debemos de considerar la presión meseta. Esta presión meseta debe mantenerse debajo de los 30 centímetros de agua, ya que es un parámetro que se asocia a menor daño por la ventilación y mejor sobrevida. Se sugiere utilizar mayores niveles de presión positiva al final de la expiración en pacientes con síndrome de déficit respiratorio agudo con presencia de infiltrados difusos y también en los casos donde nuestra relación de la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno sea menor a los 200 milímetros de mercurio. Y se van a utilizar también menor presión positiva al final de la expiración en pacientes que presentan el síndrome de déficit respiratorio agudo de tipo lobar. Otra de las cosas que tenemos que tener muy claro para la ventilación mecánica es nuestra frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria al principio se programa más o menos entre 10 y 20 ciclos por minuto, siendo mayor o incrementándose si el paciente al momento antes de la conexión de la ventilación mecánica tenía una frecuencia respiratoria más alta. Debe de programarse de entre 40 y 60 IPM y luego ajustarse según lo requiera el paciente. Bueno, se han hecho diferentes estudios con propósito de identificar factores modificables y preventivos para el síndrome de deficiencia respiratoria aguda. Nosotros les vamos a presentar uno que se trata de trauma específicamente y esto con la conclusión de que se puede evitar mortalidad identificando algunos factores. El tipo de diseño que les estamos mostrando en ese estudio se trata de un estudio de cohorte. Lo que quiere decir un estudio de cohorte es que se trata de un tipo de estudio en el cual se toma un grupo de población indeterminadamente de las circunstancias en las que se encuentren, pero al final se va a tomar en cuenta el grupo de población que se encuentra disponible o bien se encuentra fácil ante un cierto factor de riesgo y a la que no se encuentra predisponente ante estos factores de riesgo. El objetivo como tal del estudio es determinar unos pronosticadores clínicos, pero sobre todo pronosticadores clínicos que son tempranos. ¿Para qué? Pues para evitar una lesión, para evitar los problemas que ocasiona una lesión traumática y sobre todo evitar un síndrome de deficiencia aguda respiratoria. Para este estudio se contó como les comento, con un grupo total de 268 personas, pero se fueron excluyendo ciertos números. ¿Por qué? Porque un grupo de personas no correspondía a entrar a la unidad de cuidados intensivos, que es una característica que se necesita para el síndrome, y la otra fue 7 personas aproximadamente las que murieron después de 24 horas de la lesión, es decir, ya no pudieron entrar tampoco en este estudio, contando con un total de 224 pacientes. De estos 224 pacientes, solamente el 35% fueron evaluados como que tenían presente el síndrome de deficiencia aguda respiratoria. Las mediciones generales que se hicieron en este estudio es la curva ROC, que nos va a dar los verdaderos positivos y los falsos positivos. De los 224 pacientes que sí entraron al estudio, los factores que tomaron en cuenta son el índice de severidad de lesión, el APH2, que es la evaluación de fisiología aguda y evaluación de salud crónica, el Glasgow, que va a ser Glasgow motor mayor a 3, el HPBC, que es transfusión de alto componente de volumen plasmático, y la transfusión de RBC. También se tomaron en cuenta la falla múltiple orgánica, post-trauma, el shock dentro de los 60 minutos antes de llegar a la sala de emergencias, requerimiento de transfusión sanguínea en las próximas 12 horas. De esos pacientes que sí entraron al estudio, como ya les dijo mi compañero, 35% fueron los que presentaron el síndrome de deficiencia respiratoria aguda. Los factores predisponentes que se encontraron en este estudio son mayor o igual de edad de 47 años,
el índice de severidad de lesión debe ser más alta que el estándar, el Apache más alto también, el Glasgow debe ser mayor o igual a 7, el HPVC y la transfusión de RBC deben ser mayor también al estándar. Bueno, para finalizar les vamos a mostrar los resultados que se obtuvieron de este estudio que les estamos mostrando. Como mi compañera les mencionó, se hizo una medición muy importante que nos habla de la curva ROC. La curva ROC, como ya les mencionó, se trata de la relación que tienen los ratios verdaderos positivos en relación con los ratios falsos positivos. Y esto obviamente va a depender del umbral de discriminación en el que se esté tratando de tal estudio. En este caso, nosotros tenemos como resultados que en este estudio se obtuvo un área de bajo curva ROC igual a 0.71. En la escala o bien en las mediciones de esta curva, de este tipo de medición, se considera que se llevó a cabo como que es un test regular, a diferencia de que fuera con una puntuación de 0.5, ya que un test con una puntuación de 0.5 en una curva ROC quiere decir que tanto puede ser bien funcional o tanto puede fallar en un 50%, pero obviamente en el ámbito médico no se trata de ver si funciona o si no funciona. En este caso sería como echar un volado prácticamente, donde solamente el 50% de los pacientes se salvarían o se llevaría a cabo un buen tratamiento para tratar el síndrome de deficiencia respiratoria aguda. Lo más factible o lo mejor en este caso que se podría decir es de que el test tuviera una puntuación de la bajo curva ROC de 0.97